¿verdad? Está todo preparado. Esta enseñanza me pedían los servidores que pues, nos preparásemos, cómo no, no puede ser de otra manera en estos momentos para la Pascua. Y que lo hiciéramos pues, con una mirada desde la Biblia. Yo creo que si hay que poner un título a esta enseñanza, pues podríamos poner el sentido de la Pascua. Y a partir de ese sentido de la Pascua, pues pedir a nuestro Señor que la vivamos realmente y la vivamos en profundidad. Porque aunque hemos vivido muchas veces ya, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos vivido una Pascua? Las podemos contar. Yo desde esa conversión fuerte que tuve hace tiempo, os vais a asustar, pero son ya 40 años los que llevo celebrando una Pascua o con la intención de celebrarla con intensidad, ¿no? Entonces uno dice, Señor, socorro, misericordia, misericordia por tantas Pascuas como me has regalado, y desde luego pues no siempre las he vivido como tú has querido, como tú has deseado. Vamos a ver cuál es ese sentido de la Pascua y qué significa la palabra Pascua. Pascua viene del hebreo, Pesach, que significa paso, es el paso del Señor. Para entender la Pascua cristiana debemos de remontarnos a los orígenes de la Pascua judía. Los judíos unían, el pueblo judío unía, porque así es, está unido, la experiencia de la esclavitud con la experiencia de la liberación y con la experiencia además del desierto. Todo eso constituía para ellos ese gran acontecimiento, que era el acontecimiento liberador, por el cual Dios les había constituido como pueblo y sobre todo les había salvado. Esta es la gran experiencia que tiene el pueblo de Israel, que fueron salvados, que han sido salvados. La Pascua, como fiesta judía, se empezó a celebrar después del desierto. En realidad tiene orígenes de carácter agrícola, porque esta fiesta lo que conmemoraba era que por fin, después de estar en el desierto, pues ya podían cultivar en el campo y podían presentar las primicias al Señor. Esto, ya digo, después de toda esa estancia en el desierto. Y presentaban al Señor lo mejor. Esto seguro que os suena porque es algo muy metido en toda la tradición bíblica. Por ejemplo, recordad a Caín y Abel, ya estamos hablando del libro del Génesis. Cuando quien presenta realmente lo mejor, pues lo presenta Abel, y aquí aparece pues la envidia de Caín. Sin embargo, posteriormente, en la etapa de la monarquía, porque debió de ser aproximadamente la época de Salomón, cuando empezó ya el culto a asentarse, a consolidarse, puesto que ya se había construido el templo, en esa época la Pascua adquiere una connotación diferente. Si os dais cuenta, esta fiesta de Pascua de carácter agrícola estaba más pegado al acontecimiento del desierto. Sin embargo, la Pascua, si nos remontamos al Pentateuco, en el capítulo 12, está en realidad en la cuestión de la liberación. Recordad el capítulo 12 del libro del Éxodo. Este mes será para vosotros el principal, el mes con que comenzaréis el año. Decid a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes cada uno se ha de hacer con un cordero, uno por cada casa y familia. Si la familia es muy pequeña para comérselo entero, que se junte con su vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de comensales y la porción de cordero que cada uno pueda comer. El cordero deberá ser de un año, macho y sin ningún defecto. Podrá ser cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo. Untaréis luego con la sangre del animal las jambas y el dintel de la puerta de las casas en que se haya de comer. En esa noche se comerá la carne alzada al fuego, acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. No comeréis nada crudo o cocido, todo deberá estar asado, cabeza, patas, vísceras. Nada dejaréis para el día siguiente. Si queda algo, lo quemaréis. Lo comeréis así: la túnica atada, las sandalias abrochadas y la vara en la mano. Os lo comeréis a toda prisa. Es la Pascua del Señor. Esa noche recorreré el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto personas como animales. De este modo yo, el Señor, daré un justo escarmiento a todos los dioses egipcios. La sangre servirá de señal en las casas que habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo.
y no os alcanzará la plaga exterminadora con que castigaré a Egipto. Fijaos, este acontecimiento liberador, que después se celebra a través del culto, es el que está en la base de esta Pascua judía. 4 aspectos o 4 elementos que voy a señalar de este culto que conlleva la Pascua judía arraigada en este capítulo 12 del libro del Éxodo. El primero, las 4 copas, no han aparecido, pero es una de las formas rituales de la Pascua judía. En segundo lugar, las hierbas amargas. En tercer lugar, los panes ácimos. Y en cuarto lugar, el cordero. Vamos con las copas. ¿Qué sentido tenía para los judíos las 4 copas? Primero, la primera copa. La primera copa significaba que Dios les había sacado. ¿De dónde les había sacado? Les había sacado de la esclavitud. La segunda copa significa en realidad, que Dios les había salvado. Les había salvado de la opresión. Por lo tanto, que Dios en tercer lugar les había redimido, porque les había perdonado a pesar de los pecados continuos del pueblo de dura cerviz. Y en cuarto lugar, les había tomado, es decir, les había elegido entre todos los pueblos, les había elegido a ellos, el más pequeño de los pueblos, y sin embargo se había fijado en ellos. Esos 4 aspectos en realidad nos están iluminando en el sentido de la Pascua cristiana, lo que nosotros celebramos. ¿Qué celebramos nosotros en la Pascua? En primer lugar, ¿cuándo la celebramos? Ya sabéis que la Pascua, porque tiene que coincidir con el 14-15, más bien parece ser que fue el 15 del mes de Nisan, cuando los judíos celebraban la Pascua. Sabéis que el calendario judío es un calendario lunar y sin embargo nuestro calendario es un calendario solar. Por eso no siempre es fácil ajustarlo. Pero con lo que sí tiene que coincidir es con la primera luna llena de primavera, es decir, la resurrección, el día de la resurrección. No es que caiga exactamente la primera luna llena de primavera ese día, pero sí tiene que caer antes. Y el domingo siguiente, entonces, se celebra la Pascua, para, de alguna manera, hacerla coincidir con lo que es la fecha de la muerte de nuestro Señor. Recordad que los judíos querían eliminar al Señor lo antes posible, porque un juicio dura tiempo, pero Jesús era inocente. A un inocente, cuanto antes no le quitemos del medio, mejor, para que nadie se entere. Así que solo duró una noche. Y además estaban en una fiesta muy importante para ellos, la más importante para ellos, que era la fiesta de Pascua. Con lo cual, en las fiestas todavía la gente se entera menos de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo. Luego, ya sabemos el porqué. Tened en cuenta también otra cuestión histórica, que el calendario juliano es un calendario en el que todavía se rigen los ortodoxos. Por eso su Pascua, igual que ocurre con la Navidad, es 2 semanas después, porque hay una variación de 2 semanas. Cuando Santa Teresa de Jesús fallece no es el 15, sino es anteriormente. Son 2 semanas antes, pero se celebra Teresa de Jesús el día 15 de octubre, precisamente por este cambio, porque nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, no en el calendario juliano, que era el anterior. Bueno, pues con todos estos datos, hermanos, para tener en cuenta, retomamos entonces el sentido de la Pascua, uniéndolo a este culto del que habla el capítulo 12. Seguro que todos nosotros ya en nuestro corazón, que estamos viviendo y experimentando lo que significa la Pascua de nuestro Señor, podemos entender el sentido de esas copas, en realidad aplicado ya a la Pascua cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado? Pues de la esclavitud, del pecado. El Señor, en segundo lugar, nos ha salvado. ¿Nos ha salvado de qué? De la muerte eterna. De esto nos ha salvado, no de una muerte temporal, sino de una muerte eterna, de la muerte eterna. Tercero, el Señor además nos ha redimido. ¿Cómo? Porque el pecado, que es la causa de nuestra muerte, lo ha tomado sobre sí. Y al tomarlo sobre sí, ha
cargado con el pecado que nos correspondía a nosotros. Y esto es la redención, que alguien ha asumido lo que a mí me tocaba pagar y alguien lo ha pagado por mí. Por eso Jesús se ha hecho pecado, como nos dice San Pablo. Y en cuarto lugar, hemos sido elegidos. Tú y yo, nosotros hemos sido elegidos, no porque seamos mejores, pero hemos sido elegidos, porque estamos aquí y podemos vivir, yo digo, 40 años y me entran escalofríos, parecen los 40 años del desierto, algo así, pero aunque me entre escalofrío, me entra una gran gratitud. Es más, la gratitud ante la misericordia que Dios me tiene, pobre de mí, haberme elegido tan joven para poder haber experimentado año tras año su Pascua, su pasión. Aquí, hermanos, debemos de orar y meditar esto desde la Biblia, desde esta mirada bíblica que nos da la sabiduría para que podamos vivirlo con mayor intensidad. Las hierbas amargas, el sabor del pecado es realmente amargo. El que está metido en el pecado, cuando estamos metidos en el pecado, tenemos esa amargura, ¿verdad? Esa amargura interior, esa amargura que nos deja en el alma, el vacío que nos deja el pecado. Los panes ácimos, el pan ácimo estaba hecho de torta y de agua, de harina y de agua, era una especie de tortas. Este pan ácimo que estaba indicando la pobreza en la que vivía el pueblo, nos está indicando que a la vez en esa pobreza Dios les había dado el maná, y ese pan sin levadura está ya expresando la Eucaristía. Y lo más importante de todo, ¿verdad? El Cordero. El Cordero. El Cordero, hemos leído que tenía que ser, hemos visto, un Cordero íntegro. Era elegido ese Cordero de una manera especial para esa cena. El Cordero, el cual, gracias a la sangre de ese Cordero, se pintan las puertas y pasa el ángel de la muerte. Si os dais cuenta, hay un énfasis fuerte entre la sangre y la liberación. Se hace mucho énfasis en esto. Hay mucha sangre aquí, está expresada en la sangre de un cordero. Recordad ese cordero que también presentó Dios a Abraham, y salió ese cordero, si recordáis, entre la maleza, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Hablamos, por lo tanto, de sacrificio. Sacrificio viene de sacro y facio, es decir, de hacer sagrado. ¿Qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué es la sangre? ¿Cuál es el sentido último de esta sangre? La sangre de la alianza. La clave de todo esto está en esta palabra, alianza. ¿Por qué? Porque Dios promete una alianza con su pueblo, desde Abraham en la promesa, siguiendo a Moisés. Y esta alianza está implicando que, como hoy ha salido en la alabanza, Dios es fiel, que aunque el pueblo no sea fiel, Dios es fiel, y es fiel hasta el extremo. Por eso la sangre del sacrificio se une a la comida y al banquete. Sacrificio y banquete es el significado de la Eucaristía. El Cordero sacrificado, el Cordero al que comemos. Por eso, este Cordero, que como todos ya comprendéis, es Cristo nuestro Señor. Es el Cordero que ha derramado toda su sangre. ¿Por qué? Porque nos dice, al derramar toda su sangre, al quedar vaciado por la flagelación, por la crucifixión, ¿por qué tanta sangre? Yo creo que esto no es casual, que hay un sentido ahí, un sentido de parte de Dios. Porque puede haber muchas maneras de morir horribles, que no causen derramamiento de sangre. Y pueden ser horribles esas maneras. Pero Dios ha escogido esta. Ha escogido un derramamiento de sangre
en la flagelación, en los clavos, en los latigazos, en las bofetadas, hasta el momento en el que esa lanza de ese centurión acaba clavándose en el costado de Jesús y vuelve a expresar la Escritura, que al punto salió sangre y agua. Sangre que regaba esa tierra. ¿Por qué? Porque Cristo nos está diciendo: te amo sin límites. Dios, Padre, ha dicho que contigo sello una alianza, pueblo mío, y yo, Dios, te lo digo derramando toda mi sangre, vaciándome totalmente en un sacrificio de entrega que nadie puede hacer sino Jesús. Es más, hermanos, esto no ha quedado solo aquí en su alianza, porque la alianza que ha sellado Dios con nosotros nos dice: no solo muero entregándome y vaciándome del todo, sino además mi alianza implica que me quedo contigo. Y esto solo lo puede hacer Dios. Podemos contemplar el hecho de la resurrección como aquel por el cual Dios Padre ha cogido a su Hijo y le ha elevado y le ha glorificado. Y es así. Pero ¿por qué tuvo que resucitar Jesús? Siendo el Hijo de Dios, no tenía por qué pasar ni por la encarnación, ni por la muerte, ni por la resurrección. No tenía por qué pasar. Pero la resurrección vuelve a ser un lenguaje de amor. Es el lenguaje de quien te dice: yo estoy contigo para siempre y te doy vida para siempre, porque estoy resucitado, te acompaño y te transfiguro para que vivas conmigo y para que seas conmigo para siempre. Y aquí está este lenguaje prodigioso del amor. ¿Y cómo puede ser esto? Es misterioso el capítulo 15 de Primera de Corintios, que seguro que lo habéis leído, porque no podemos contemplar en realidad toda esta economía de la salvación si no contemplamos a la vez esta resurrección. Fijaos lo que nos dice el capítulo 15 de Corintios. Es misterioso, denso y profundo a la vez. Quiero recordaros, hermanos, el mensaje de salvación que os anuncié, el mensaje que recibisteis, en el que os mantenéis firmes y por el que estáis en camino de salvación, si es que lo conserváis tal como yo os lo anuncié. De lo contrario, se habrá echado a perder vuestra fe. Primero y ante todo, os transmití yo mismo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a esas Escrituras, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12, y después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, pero la mayor parte vive todavía. Y finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles y que no merezco el nombre de apóstol por cuanto perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy, una gracia que no se ha malogrado. Al contrario, me he afanado más que todos, bueno, no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. Y dice, y ahora viene la densidad, y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado venciendo la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? Si los muertos no han de resucitar, es que tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Por ahí iban diciendo que Cristo no había resucitado. Entonces, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Porque si no ha resucitado Cristo, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y por tanto, ese Cristo no es Dios. Entonces, ¿cómo dudáis, dice, de la resurrección de Cristo? ¿Dudáis vosotros, hermanos, de la resurrección de Cristo? ¿Dudáis de su resurrección? Porque si dudáis de su resurrección, dudáis de su amor. ¿Y es que acaso podemos dudar de su amor?
Si yo no dudo de su amor, no puedo dudar de su resurrección y no puedo dudar de la mía. Y esta, aunque podamos alegar lo que queráis a nivel de argumentos en relación al hecho de la resurrección, que lo podemos hacer, este es en realidad el argumento mayor. Y sigue diciendo San Pablo, es más, resulta que somos testigos falsos de Dios, por cuanto hemos dado un testimonio contra Él al afirmar que Él ha resucitado. Porque si los muertos no resucitan, es que no ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de valor. En consecuencia, también habremos de dar por perdidos a los cristianos que han fallecido. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima, dice San Pablo. Somos las personas más dignas de lástima. Y yo creo que esta lástima muchas veces nos las tienen o pueden tener a las personas que no creen. Porque las personas que no creen, estos pobres ineptos que creen que van a resucitar y nos miran muchas veces con esta cara de decir estos son unos ineptos. Pero no. Cristo ha resucitado venciendo la muerte y su victoria es anticipo de aquellos que han muerto. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección. Del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, porque somos en cuanto injertados en Cristo, pero cada uno en el puesto que le corresponde. Dice, me voy a saltar una parte del texto para hablaros de otra parte que todavía es mucho más misteriosa. Dice, ya hay algunos que se hacen bautizar por los que han muerto. Si es cierto que los muertos no han de resucitar, ¿qué sentido puede tener este bautismo? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y cómo resucitan los muertos? Paso aquí. ¿Con qué cuerpo lo harán? Tonto de ti, si tú siembras algo y no cobrará nueva vida, al menos que antes muera. Y lo que siembras no es la planta entera, que después ha de brotar, sino un simple grano de trigo o cualquier otra semilla. Dios, por su parte, proporciona a esa semilla y a todas la forma que le parece conveniente. Fijaos esta analogía que hace entre la semilla y la resurrección nuestra. ¿Qué analogía hace Pablo? Si una semilla yo la planto, esa semilla brota. Esa semilla no es la planta, es la semilla transformada. Pero toda la planta lleva el contenido de la semilla. Es una maravillosa analogía de la resurrección. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, Dios pone en nosotros una semilla. ¿Qué semilla es esa? Nuestra semilla es el espíritu que habita en nosotros. Lo que tenemos en nosotros, esto que ahora vemos en nuestro cuerpo, es lo que quedará transfigurado. Luego seremos en la vida eterna, hermanos, en realidad lo que somos específicamente cada uno, pero transfigurado. Como lo es la semilla para la planta, lo somos nosotros cuando después seamos esas plantas maravillosas, porque hemos sido transfiguradas. ¿Y en qué se basa esto? ¿Dónde está la fuerza de la semilla para que sea planta? ¿Y dónde está la fuerza que hay dentro de nosotros para que seamos después cuerpos resplandecientes? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu de Dios es la fuerza vital que hace que en nosotros cada vez sea más fuerte el Espíritu, de tal manera que la carne va cada vez mermando en un cuerpo que se deteriora de una forma o de otra, y el espíritu alcanza cada vez más fuerza y vigor. Y así, la muerte de los santos es la muerte de espíritus con su cuerpo, pero donde el espíritu les pesa más que la carne. Porque, hermanos, en el cielo, ahora lo visible es la carne, y nos vemos en nuestro cuerpo, y el espíritu tenemos que cultivarlo. Pero cuando lleguemos a la realidad transfigurada del cielo,
el espíritu será el primero que se vea y la carne será una sola cosa, transfigurada. Luego esto que se cultiva en nosotros es esa santidad específica que cada uno de nosotros tiene, porque ninguno de nosotros somos iguales en esa santidad, sino que somos esa obra única que el Espíritu realiza con cada uno. Y esto, hermanos, es la fuerza carismática que nos da el Espíritu por el bautismo del que nos hablaba Diego el día pasado. El bautismo del Espíritu indica que yo creo en esa fuerza del Espíritu y vivo más en el Espíritu que en la carne, o empiezo a vivir más en el Espíritu que en la carne. Por eso los carismas que realizan, y a través de ellos el Espíritu realiza milagros, o el hablar en lenguas, o en visiones, o en las palabras de conocimiento. Todo esto es así porque esa fuerza vital del Espíritu es más fuerte que cualquier otra. Y si escuchas el Espíritu, estás escuchando en realidad cómo está realizando esa obra. Y aquí está, hermanos, la sensibilidad para escuchar al Espíritu, que aquellos que además de recibir el bautismo en el sacramento y haber recibido la confirmación, hemos recibido esta efusión en el Espíritu, sabemos que el Espíritu es tan real que es la fuerza vital que nos empuja hasta el cielo. Porque recuerda, esta alianza contigo es para siempre. Y este es el lenguaje y el mensaje que Dios te quiere transmitir en esta Pascua. Nos va a ayudar Andrés, ¿verdad?, con alguna canción. Señor, cómo poder contemplar este misterio de tu pasión y de tu muerte, de tu resurrección, de tu transfiguración, si no es contemplando nuestra pequeñez y viendo tu grandeza, este misterio de amor que nos sobrepasa. ¿Cómo puedo desconfiar de ti, Señor, de tus palabras, si en cada momento me has sellado con tu sangre preciosa? Hayas sellado mi vida con ese amor único que solo tú puedes darme. Recréate en mí, Señor. Recréate en mí, haz esa obra, para que esa semilla que tú has plantado pueda ser ese cuerpo transfigurado. Porque tu cuerpo bendito, vaciado, sangrando, ha querido ser entregado para que mi cuerpo pobre pueda quedar iluminado y glorificado. Permita, Señor, que esta Pascua sea una Pascua más en mi vida, en mi historia. Dame un corazón abierto totalmente a ti, Señor. Prepárame con el deseo que pone tu Espíritu en mi alma. El deseo de amarte, de acompañarte, simplemente de estar contigo. De estar contigo, de poder ser como la Verónica y salir al camino. De poder ser un poquito, estar con María, de contemplarte crucificado, de acompañarte en el dolor y en el amor.
Señor, Dios mío, mi Rey, mi todo. Porque es tu corazón y tu costado abierto el que me abre al infinito del cielo, a la infinitud de la gloria. No habrá pecado, ni muerte, ni guerra, ni nada en este mundo que me pueda apartar de ti, Señor. Por esta alianza que tú has hecho conmigo, yo te digo, Señor, firmo hoy también esta alianza contigo. Quiero permanecer como tú permaneces contigo para siempre. Vamos a cantarlo todo. ¿Qué nos separará, Señor? ¿Qué nos separará de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Que nos separará, que nos separará, que nos separará de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Bendito sea, Señor, porque nada podrá separarme de ti. Permita, Señor, que nada me separe de ti. Fortaléceme en mi debilidad, fortaléceme en mi pequeñez, fortaléceme en mi cobardía. Se me pegue la lengua al paladar antes de abandonarte, Señor.